La retroalimentación debe estar centrado en el estudiante. O sea, la retroalimentación centrada en el estudiante, no debe estar centrada, sino centrada en el estudiante. Se refiere a que nosotros no nos vamos a sentar a ver, oye, tú te comportas mal, sino no en el estudiante mismo, sino en su trabajo, no en la persona, sino en la actuación. En la actuación, cuando nosotros seamos tutores también y nuestro estudiante se comporta mal, hay que apuntar al comportamiento, no al estudiante, sino al comportamiento. Hay que evaluar cómo está progresando en su aprendizaje, en la calidad del trabajo, las estrategias que está empleando el estudiante o que ha empleado. Destacarlo más que todo lo que ha logrado. Oye, mira que siempre esta parte te sale muy bien para que él identifique cuáles son sus habilidades. De esa manera pueda autorregular su aprendizaje. Ya, maestros. Ahora, el objetivo de la retroalimentación, como ya se habló, va a ser para motivar a los estudiantes, va a ser para crear nuevas producciones o para replantear sus trabajos o aprender a identificar sus estrategias. O sea, tiene que haber un objetivo a partir de lo que estoy haciendo una retroalimentación. ¿Qué es lo que yo quiero que el estudiante haga a partir de eso? A mí me pasa, ahora mismo me pasa que yo, por ejemplo, hago una descripción, mira, hiciste esto muy bien, y abajo, lo que falta. Con esto estaría mejor, de repente, ¿no? El trabajo. El estudiante nunca me ha devuelto. Yo le he devuelto, ¿no? Mejora esto. He probado en casi todas las áreas que tengo a cargo, en todos los grados que tengo a cargo. El estudiante no me ha devuelto. No sé si a ustedes les devuelve todavía en la retroalimentación. Pero por ahora yo no estoy teniendo éxito en este caso, en esta estrategia a distancia. Ya, maestros. Pero con esto nosotros lo que queremos ahora mismo es que el estudiante sea autónomo en su aprendizaje. Siempre hay que decir que apunte a la evidencia. A veces no nos envía la evidencia, todo el proceso lo hace menos la evidencia. Hay preguntas que tú planteas, la pregunta lo responde, el otro lo responde, lo escucha, pero finalmente le dice, ¿hace esto? No lo hace. Entonces todavía ahí está faltando trabajar con los estudiantes. Entonces, a partir de todo esto que hemos hablado, vamos a hablar sobre tipos de retroalimentación. Este tipo de retroalimentación que les voy a hacerles ver, que es retroalimentación por descubrimiento o de reflexión, retroalimentación descriptiva, elemental o incorrecta. Ese tipo de retroalimentación está muy relacionado con el tipo de retroalimentación que nos evalúan cuando hacemos nuestra evaluación de desempeño. Ahí está. Entonces, en la rúbrica 4, ahí dice cómo debe ser la retroalimentación, este tipo de retroalimentación. Ahí dice cuándo tienes nivel 1, cuándo tienes nivel 2, cuándo tienes nivel 3, cuándo llegas a nivel 4. Lógicamente, cuando nosotros damos nuestra clase, queremos llegar mínimamente pues, 3, 4 mucho mejor todavía. Entonces, ahí te va a decirte bien claramente cuántas retroalimentación por descubrimiento tienes que hacer en un salón para llegar al nivel 4. ¿Cuántas? O sea, quiere decir que sí puedes hacer retroalimentación descriptiva. O sea, te está pidiendo una cierta cantidad de retroalimentación por descubrimiento por clase. O sea, toda la clase no te puedes pasarte haciendo tu retroalimentación descriptiva nada más. Entonces, la retroalimentación por descubrimiento vamos a hacer a través de preguntas, ¿ya? Preguntas, preguntas y repreguntas. Y el estudiante va a querer al toque encontrar la respuesta. En algunos casos ellos son bien pesados los estudiantes y te dicen, profesor, ¿dónde? ¿En qué partecita está la información? Incluso cuando están trabajando con el libro, quiere que apuntes ahí. Y a veces caemos en eso los maestros y le decimos así, está en la página tal, en el párrafo 13,
Más o menos en el reglón tanto. Entonces, eso ya es retroalimentación descriptiva, ya no es por descubrimiento. O muchas veces pasamos por el grupo de trabajo y le señalamos con el dedo. Ahí está, como quien dice, ¿no? Ubícate acá. Entonces, también eso es una retroalimentación descriptiva. O orientar al estudiante, ¿no? Profesora, ¿cómo le vamos a hacer la línea de tiempo? Por ejemplo, una vez me pasó a mí que estaba haciendo observación en un aula. Habían varios grupos de trabajo y hacían sobre, no recuerdo la temática, pero eran fechas y autores y personajes. Es muy bueno para trabajar lo que es la estrategia lineal del tiempo. Entonces, yo estoy viendo que la profesora muy bien está andando, grupo en grupo, ya. Y al momento de exponer la línea de tiempo, todos habían hecho del mismo color la línea de tiempo. Los personajes, la recta de los personajes era del mismo color, la recta de los hechos era del mismo color, los años eran del mismo color. ¿Eso qué cosa quiere decir? Prácticamente ha sido direccionado la maestra en todos los grupos, les ha dicho cómo hacerlo, para que todos coincidan y hagan una sola línea de tiempo. Entonces, esas cosas hay que dejar a que el estudiante sea creativo. Cuando nosotros orientamos así paso a paso, no le dejamos cómo hacer, porque ya le estamos diciendo, ya le estamos pautando lo que tiene que hacer el estudiante. Entonces, la retroalimentación descriptiva va a ser como direccionarle, ya le dices por dónde encontrar la información, ya le estás dándole pasos y a cómo hacerlo. Entonces, sí podemos hacer eso. Esa es la retroalimentación que hacemos por lo general en un salón de clases, pero no nos olvidemos de la retroalimentación por descubrimiento. ¿Ya? La retroalimentación elemental. Esta es la más sencilla, ¿no? Y el estudiante te pregunta una cosa puntual y tú le dices sí, no, le contestas, ¿ya? Sin embargo, eso es muy elemental. En este caso, si alguien nos está observando nuestra clase, nos va a poner ¿cómo se llama? Nivel 1, ¿sí? Ahí hay que tener bastante cuidado. Todos los colegas que van a pasar a la siguiente etapa les van a evaluar con esa rúbrica, con la rúbrica de desempeño docente. Con la rúbrica 4 nos van a evaluar el tipo de retroalimentación que nosotros hacemos. Entonces hay que asegurarnos de hacer la retroalimentación de descriptiva para arriba. Por lo general, lo que es por descubrimiento o por reflexión. Solamente pregunta, pregunta. Y el estudiante te contesta y puedes parafrasear lo que dice el estudiante y podrías darle pregunta. Si hay algo que ya es demasiado, demasiado en el cual y el estudiante te encierra, sales con otro. Pues a ver, pregunta a tu compañero. ¿Tú qué dicen? A ver, solucionalo en grupo. Pues tienes que salir de ahí, tienes que salir de, ¿no? Otra es la retroalimentación incorrecta. Como alguna vez ya les dije, ocurre y todavía los maestros respondemos con una seguridad bien clara. Así es, así le decimos. Entonces, confundimos al estudiante. Es preferible decirle o dejarle como tarea esas estrategias que nos han enseñado en el pregrado, ¿no? Como dejarle estrategia o como preguntarle al grupo mismo. Si nadie más sabe, entonces eso mismo. Mañana vamos a hacer sobre este tema. Entonces tienes que salir de ahí. Si no la conoces la respuesta, tienes que salir de ahí. Tienes que usar una estrategia para salir de esas preguntas. Sí, muy bien. Ahora, otro tipo de retroalimentación es la informal. La informal, cuando solamente preguntamos sin estar registrando en una hojita al estudiante cómo lo está haciendo. Entonces, el estudiante también un poco que se suelta, que va a tener un poco más de confianza más que todo, vas a tener ahí al estudiante. Y la formalia también, ya pues ahí ya lo pones como especie de una calificación al trabajo, ya lo describas, sus logros, sus debilidades, así. Las formas de retroalimentación ya también van a ser oral, cuando va a ser diálogo, escrita cuando nosotros vamos a dar un comentario.
En cuanto a escrita hay que tener precisión también, ¿no? Precisión en las fortalezas, precisión, qué es lo que nosotros queremos que el estudiante supere. Ahora, no verbal y la actuada, ¿no es cierto? Ahora, formas de organizar la retroalimentación, la grupal e individual. En la grupal, maestros, no es tan recomendable hacer una retroalimentación a todo el salón o a un grupo pequeño mismo. No es tan recomendable porque no tendrías éxito cuando tú vas a hablar, pues no le vas a decir, oye, Juan se equivocó en esto, ahora Juan era coordinador, hoy se equivocó, no puedes hacer eso, sino que vas a hablar de manera general siempre. Entonces, como estás hablando de manera general, en cuanto haces de manera grupal, pareciera que nadie, o sea, ¿dónde está la parte débil? Como que nadie se adueña de eso, ¿no? Como que nadie se adueña ya de esa responsabilidad. Entonces, tendríamos que, en este caso, identificar el grupo, tendría que haber identificado las fortalezas, las debilidades de cada, cuánto han aportado cada uno de los integrantes para. Si no, va a caer solamente como en saco roto. Hacemos la retroalimentación, nadie se responsabiliza, entonces ya quedó ahí. Y la individualia también es mucho mejor porque ahí identificamos lo que son los ritmos, lo que son los estilos, le conocemos al estudiante claramente que están detrás, todo eso. Muy bien. Entonces, características de la retroalimentación. Trabajar a partir de acontecimientos del pasado. ¿A qué se refiere? Yo tengo el trabajo que ha hecho el estudiante, voy a hacer mi descripción, mis comentarios, mis sugerencias para que en el futuro, que vuelva a ser una cosa parecida, para que ya no esté volviendo a incurrir en el mismo, pues, para que ya no esté cometiendo los mismos errores, sino levantarle esa parte débil que tiene el estudiante cuando está haciendo su trabajo. Ya, la retroalimentación implica dar protagonismo al estudiante para actuar según su decisión y demandas, ¿no es cierto? El esfuerzo del profesor para lograr que su mensaje sea claro, hay que hacerle entender en su lenguaje del estudiante. Muy bien. Y va a existir fuentes de la retroalimentación y hemos visto. Las fuentes van a ser nuestras evidencias de aprendizaje, más que todo relacionando, viendo el logro, si logró o no logró con los criterios de evaluación que estoy calificando. Lógicamente, ahí toma en cuenta el tiempo, la cantidad, el modo, la audiencia. Ya, maestros. Muy bien. Esto quiero pasarlo así de rápido para entrar a lo que son estrategias de retroalimentación. Maestros. Para hablar sobre estrategias de retroalimentación, como ya les adelanté, vamos a referirnos a Rebecca Hovich, nos vamos a referir a Daniel Wilson, nos vamos a referir a Pedro Ravela. Pedro Ravela habla sobre retroalimentación, sobre ofrecer pistas, cómo ofrecer caminos, darle frases para que le puedan ayudar al estudiante, darle consignas, y en esas consignas tienen que ser claras. Él plantea eso como modo de la retroalimentación. Mientras Daniel Wilson ya también habla sobre la escalera de la retroalimentación. Esta escalera de la retroalimentación es más que todo para que nosotros podamos comprender el trabajo que hizo el estudiante. ¿Ya? ¿Cómo es eso? En el primer paso, si nosotros vemos un ensayo ahí que el estudiante nos ha dado y decimos, Dios mío, ¿qué es esto? No podemos prejuzgarlo, digamos, al ensayo, sino que tenemos que decir al estudiante para que te clarifique, explícame con más detalle,
yo estoy entendiendo de esta forma, ¿qué has querido decir? De repente no es lo que ha querido decir, ¿no es cierto? Y nosotros estamos entendiendo otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, esa es la parte donde el estudiante te clarifica para que no estés prejuzgándolo al toque nada más. Ya el primer paso, entenderlo bien, clarificar bien. El segundo paso, vamos a darle una valoración, ¿ya? Ya sea infografía, ya sea el ensayo, vamos a darle una valoración a esa evidencia de aprendizaje. De ahí vamos a expresar inquietudes, decirle, ¿cómo podrías mejorar este ensayo? No decirlo, oye, está mal y hasta ya esto tienes que hacer. Estamos diciendo bien claro, ¿cómo podrías mejorar? Ay, profesora, yo ya no puedo mejorar el mejor esfuerzo que hice. Puede decirnos también, ¿no es cierto? O sea, ¿qué opinas de esto? ¿Qué pasaría si agregas este personaje a este cuento? ¿Qué pasaría si esto hubiera sido de esta forma? Entonces, darle eso, como dice Ravela, darle pistas, darle frases con la finalidad de que el estudiante mejore el trabajo. Bien, hacerle sugerencias. En la próxima, de repente, necesito que hagas esto. Puedo decir, te felicito, cada vez estás haciendo un buen trabajo. Y en esta parte son tus logros, pero esta parte también, incluso como en el anterior paso ya te dijo, voy a sugerir, profesora, me faltó esto, incluso ellos mismos se pueden darse cuenta en el proceso que estás haciendo, ellos mismos se pueden darse cuenta qué es lo que tienen que agregar, qué es lo que tienen que mejorar, ¿ya? Esos son los 4 pasos de Daniel Wilson. ¿Sí? Daniel Wilson. Entonces, esto hay que usarlo. Yo quería hacerles ver en este caso de Daniel Wilson una hojita. Una hojita, ¿dónde está? A ver, no sé si es esta. Un momentito, por favor. Aquí están. Esta es la escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson. Primero clarifica, después valora, después expresa inquietudes, luego hace sugerencias. Entonces, aquí el estudiante yo le he entregado esto, mira ya, le entregué al estudiante esta cosa, esto le he entregado. Y le dije así, el municipio de tu distrito busca periodistas escolares para una revista juvenil. Para obtener el puesto, debes escribir una noticia a partir de la siguiente fotografía y su leyenda. Ahí estamos viendo una fotografía, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿qué está haciendo? Es un elefantito que está ahí. Es una fotografía que nos hace ver que el elefante está saliendo o está entrando en un tren. Ahí le estoy dando abajo, dice, tu texto será leído por un jurado conformado por periodistas de tu distrito. Recuerda incluir qué, cuándo y dónde sucedió el hecho de tu noticia y quiénes participaron. Mira cuánto estoy diciendo. Recuerda qué, cuándo, dónde sucedió el hecho de tu noticia y quiénes participaron. Son varias cosas que tiene que hacer el estudiante. Ahí ahorita le digo, el rescate de un elefante africano, el título. Entonces la estudiante me ha hecho eso, ¿no? Un bebé elefante africano, todo eso lo hizo, mira. Lo ha narrado, lo ha escrito, eso es su evidencia, porque yo le he pedido eso. Supuestamente ella es periodista y los periodistas van a revisar. Lo puso ahí entre comillas, todo eso. Entonces, con la escalera de Daniel Wilson, ¿qué hago? La primera parte voy a hacer la retroalimentación, ¿ya? Muy bien. A ver, aclarar. Dice, hacer preguntas acerca de los aspectos que son poco claros o ideas que fueron omitidos. Entonces, el clarificar a través de preguntas permite entender mejor las ideas que no se han expresado. Dice acá,
El pequeño elefante estaba a punto de morir. ¿Acaso lo abandonaron porque está mal? Entonces, tú puedes decir, a ver, ¿qué ha pasado en esta parte? Aclárame, porque esta parte dice, el pequeño elefante estaba a punto de morir. En esta parte ella ha puesto así, el pequeño elefante. Tú puedes tomar, estás diciendo esto. ¿Qué cosa querías decir con eso? ¿Qué cosa querías decir? ¿Acaso la abandonaron? ¿Qué más puedes decir de eso? Pues, de esa manera vas a llegar a valorarlo. Ahí está un ejemplito de expresar inquietudes a través de preguntas y hacer tus sugerencias, ¿no? Hacer tus sugerencias, puedes decir, para escribir un texto narrativo, ya sea narrativo, expositivo, informativo, ¿no? Entre otros, debemos tener en cuenta su estructura, porque acá no hay estructura, ¿no es cierto? No hay estructura, porque lo he evaluado así, pues, y no veo estructura, entonces voy a hacer sugerencias, le falta esto, le falta aquello. ¿Ya, maestros? Para esto es esta hojita para que ustedes puedan tener una idea un poquito más clara sobre el uso de la estrategia de retroalimentación de Daniel Wilson. ¿Ya? Luego, la otra estrategia es de Rebecca Nijovic. ¿Ya? La otra estrategia. En este caso, Rebecca Nijovic nos brinda seguramente ustedes ya han leído, el círculo virtuoso de la retroalimentación. Entonces, en eso nos narra unos 10 ideas bien puntuales que nos van a servir a nosotros, en la cual dice qué pasos son, cómo hay que realizar la retroalimentación a nuestros estudiantes, y cómo nosotros, si somos directores también, cómo tenemos que hacer la retroalimentación a nuestros profesores. ¿Me entiende? A nuestros profesores. Pues para eso, colegas maestros, a ver, no sé si les dejo esto para que lo vean o vemos ahora mismo. A ver, sí hay tiempito, ¿ya? Sí hay tiempito. Espérate. Antes de verlo el video, lo vamos a verlo. Lo toca de esta manera. El valor formativo de la retroalimentación y lo pone. Pone acá, me falta tilde. ¿Cuándo, cómo y de qué modo decimos lo que decimos? Cuando, o sea, importa, cuando nosotros estamos haciendo la retroalimentación, importa el cuándo, importa el cómo y de qué modo lo decimos. Si lo vamos a decir como jugando, y lo vamos a decir en el patio, si lo vamos a decir delante de todos sus compañeros, si lo vamos a decir frente a frente. Mira, frente a frente, y si lo voy a decir cuando está acá al otro lado mi estudiante o el profesor, mucho tiene que ver eso, mucho. Si el estudiante está acá al costado o está frente a ti, tiene que ver hasta esa posición. El en el cual se ofrece retroalimentación, el espacio y tiempo, hacer explícito los criterios, ya hemos dicho. Los criterios de evaluación tienen que estar ahí explícitos, maestros. Si es posible, hagámoslo con los estudiantes mismos. Construir los criterios con los estudiantes, justamente abajo, con los estudiantes. ¿Qué oportunidades ofrecemos a los estudiantes para que identifiquen ellos mismos sus problemas, sus fortalezas, ¿no es cierto? Cantidad de información. Acá, por ejemplo, hay que tener en cuenta, no es necesario retroalimentarle todo, sino hay que ser puntuales, si es preciso, decirle, digamos, tiene bastantes debilidades. En todo caso, yo voy a priorizar cuál es lo que tiene que mejorar primero. No le podemos darle todo y el estudiante no va a saber qué cosa hacer. Luego, ofrecer buenos ejemplos, valorar aspectos positivos. Siempre hay que hacerlo ver, no solamente negativos, sino positivos. ¿Qué esperamos que el otro haga con lo que ofrecemos? Por ejemplo, ¿qué esperamos con lo que haga el estudiante? A ver, le hemos dicho esto es la parte débil. Le hemos dicho ya. De ahí, ¿qué más esperamos que haga? ¿Que vuelva a hacer el trabajo? A mí me pasó a ese caso de que he querido que lo vuelva a hacer, no lo hace. Estamos a distancia y no lo ha hecho. De los 30 y tantos estudiantes, lo hace 2. Eso es un fracaso en todo caso, ¿no es cierto? Ahora,
los protocolos que hay que ver. Entonces, vamos a tomar en cuenta esto y lo vemos. ¿Qué nos dice Rebecca Anifovic sobre retroalimentación? Quiero compartir con ustedes algunas ideas, algunos aportes de la evaluación formativa que en los últimos 10 años se han producido como ideas que nos permitan repensar el campo de la evaluación y en particular el campo de la evaluación formativa. La idea que les voy a proponer es compartir 10 sugerencias prácticas que un director puede pensar en su escuela, tanto para trabajar con sus maestros como del mismo modo los maestros trabajando con sus alumnos. La primera sugerencia que quiero compartir de la retroalimentación es cuándo, cómo y de qué modo decimos lo que decimos. Nosotros sabemos que la retroalimentación impacta en las personas tanto en sus aspectos emocionales como en sus aspectos cognitivos, y no es lo mismo decirle algo a alguien de buena manera que decírselo de mala manera, no es lo mismo decirle algo a una maestra en un pasillo que sentarse con calma y poder compartir, comentarle lo que uno quiere decir. También el sentido de la oportunidad. A veces uno piensa, es mejor decirle al comienzo de la jornada, cuando sale de la escuela, un viernes antes de ir a su casa. Son todas ideas que nosotros deberíamos pensar cuando decidimos ofrecer retroalimentación a un docente o a un alumno. La segunda sugerencia tiene que ver con el clima en el cual uno piensa ofrecer retroalimentación y que si nosotros pensamos un espacio y un tiempo y un modo de vincularse y de comunicarse con los docentes y con los alumnos, tenemos que pensar que este clima sea de tranquilidad, un clima no punitivo, un clima en donde el error forme parte del proceso de aprendizaje. Si no, las retroalimentaciones que ofrecemos podríamos decir que caen en el vacío, no son consideradas, no se toman en cuenta. La tercera sugerencia tiene que ver con hacer explícitos los criterios, los estándares, las expectativas de logro, depende cómo sean definidos en cada jurisdicción, de tal manera que los docentes sepan qué se espera de ellos, los alumnos sepan qué se espera de ellos y estos criterios, estos modos de enunciar lo que se espera sean públicos y compartidos. La cuarta sugerencia está vinculada con la anterior porque tiene que ver otra vez con los criterios. Los especialistas dicen que sería bueno compartir los criterios con los docentes en el caso de su desempeño y en el caso de los alumnos con respecto a sus aprendizajes, porque la verdad es que cuando uno va construyendo los criterios va aprendiendo de aquello que está discutiendo, pensando, analizando. Por ejemplo, si les proponemos a los alumnos que aprendan qué es redactar o cómo se redacta un buen cuento, si nosotros discutimos con ellos primero qué es un buen cuento y qué no es un buen cuento, y lo hacemos con un ejercicio muy simple como traer muchos libros de cuentos y poner en una pila cuentos que creemos que son buenos y cuentos que creemos que son malos. Y preguntarle a los alumnos por qué están en la pila de buenos los cuentos buenos y por qué están en la pila de malos los cuentos malos. Y los alumnos empiezan a decir porque tiene imágenes, porque es corto, porque es largo, y uno va registrando estas ideas y con eso va construyendo criterios. ¿Cuál es la intención de compartir, construir, de hacer público los criterios? Que no solamente los utilice el docente para evaluar, sino que sean los propios alumnos que los puedan utilizar para autoevaluarse y también para evaluarse entre pares. Esta misma idea piénsenla para evaluar a los docentes, para que los docentes se autoevalúen y se evalúen entre pares. La quinta sugerencia tiene que ver con qué oportunidades ofrecemos nosotros desde la conducción para que los mismos docentes y los mismos alumnos identifiquen sus problemas, sus fortalezas, sus debilidades, en lugar de señalarlos siempre desde afuera.
parte del ejercicio de retroalimentación a veces es parafrasear lo que un alumno dice o lo que un maestro dice. Inmediatamente el alumno dice, no, pero no es eso lo que yo quería decir, por ejemplo. Y entonces no hace falta que uno le diga nada acerca de su debilidad o de su fortaleza, sino es el mismo alumno o es el mismo docente quien lo reconoce. Esta manera, digamos, de pensar la retroalimentación, otra vez, y aludiendo a la sugerencia anterior, permite que un alumno se autoevalúe, que un docente se autoevalúe y que el ejercicio de retroalimentación no sea siempre decirle lo que tiene que hacer, sino empoderar a los alumnos y a los docentes para que ellos mismos identifiquen cómo están yendo, cómo les está yendo en la escuela, cómo están ejerciendo su rol como docentes. La sexta sugerencia tiene que ver con la cantidad de información que uno puede ofrecer en una retroalimentación. Nosotros pensamos que deberíamos elegir, focalizar en algunos aspectos, porque nadie puede hacer algo con todo lo que uno le dice. Un ejemplo puede ser, si yo corrijo una producción de un alumno, no puedo señalarle 20 cosas en su producción, porque la pretensión de la retroalimentación sería que el alumno haga algo con lo que yo le estoy sugiriendo, proponiendo. Y si recibe 20, es muy difícil operar con esas 20 sugerencias o propuestas. Entonces, la idea es que nosotros como directivos o como maestros podemos registrar mucha cantidad de información, pero al momento de pensar en la retroalimentación debemos focalizar en aquellos aspectos que sean más relevantes para mi grado, para mi institución, porque tiene que ver con el proyecto que estamos encarando este año, porque tiene que ver con los procesos de mejora que queremos considerar, y entonces eso nos ayuda a priorizar, a jerarquizar, a elegir algunos de estos aspectos y trabajar con esa retroalimentación. La séptima sugerencia, bien puntual, tiene que ver con un modo de ofrecer retroalimentación es ofreciendo ejemplos, mostrando ejemplos, modelando cómo se hace algo. Nosotros tenemos siempre alguna historia de crítica a los modelos conductistas y entonces parece que mostrar o modelar no está bueno porque entonces el alumno o el docente no construye. Y la verdad que esto no es así. A veces es bueno mostrar un buen ejemplo, a veces es bueno modelar cómo se hace algo, para después el alumno o el docente lo haga a su propio modo, a su propia manera. Pero esta idea de piensen cómo lo harían, por ejemplo, y no ofrecer ningún ejemplo, muchas veces deja en el camino a muchos alumnos o a los docentes sin saber exactamente cuál es la propuesta. Así que buenos ejemplos es una buena manera de retroalimentar. La octava sugerencia tiene que ver con pensar dos cuestiones muy importantes en la retroalimentación. La primera es valorar aspectos positivos. Todos los alumnos y todos los maestros hacen cosas bien. Entonces, el primer ejercicio que uno debería hacer cuando uno ofrece retroalimentación es identificar aquello que hacen bien, aquellas fortalezas, aquello que muestra lo que el maestro sabe, lo que el alumno sabe, y para poder, obviamente, después avanzar sobre otros aspectos. Pero esta valoración, uno diría, casi sería el comienzo de una buena retroalimentación. La segunda idea es que no siempre necesitamos decir cómo hay que hacer las cosas. Muchas veces una buena retroalimentación es una buena pregunta, que lo deje el otro pensando. Los dos aspectos, la de la pregunta y la de la valoración, van a impactar también, como dijimos antes, sobre el campo de la autoestima, no solo sobre los conocimientos o sobre los aspectos cognitivos de un estudiante o de un maestro, sino sobre su autoestima, y sabemos que quien se siente bien, se siente reconocido, tiene muchas más posibilidades de aprender más y mejor. La novena sugerencia tiene que ver con qué esperamos que el otro haga con lo que le ofrecemos como retroalimentación. Y algunos
autores usan una analogía muy linda que es la analogía del paquete, ¿no? Y uno dice, ¿qué hace una persona cuando recibe un paquete? Puede hacer muchas cosas. Puede devolverlo al remitente, puede quedarse con el paquete y abrirlo, puede guardarlo para más adelante, puede tirarlo a la basura. Y nosotros no queremos que la retroalimentación ni vaya a la basura, ni quede olvidado. Queremos que el alumno y el docente hagan algo con aquello que les proponemos, les preguntamos, les sugerimos. Entonces es muy importante no solamente ofrecer retroalimentación, sino que seamos muy claros en qué queremos que hagan nuestros alumnos o nuestros docentes con esa retroalimentación. Por ejemplo, volver a escribir el trabajo, por ejemplo, pensar otra estrategia para la próxima clase, o sea, ser muy claros en el pedido. La última sugerencia es una bien específica y es un ejemplo de lo que en el campo de la retroalimentación llamamos protocolos, que son una especie de redes de conversaciones organizadas que tienen una estructura, que lo que permiten es en muy poquito tiempo ofrecer retroalimentación. Este es un ejemplo de muchos otros que hay y consiste en 3 preguntas. La primera es ¿a dónde voy? Y tiene que ver con entender lo que dijimos al principio, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué estoy yendo para allá? No tener claro a dónde voy. La segunda es ¿cómo me está yendo? ¿Cómo estoy yendo? ¿Qué creo que está bien? ¿Creo que debería mejorar? ¿Qué recurso necesito? ¿Qué ayuda necesito? El tercer punto es ¿cómo sigo? Porque tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar hasta aquí llegué, ¿qué más tengo por delante? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué otros aprendizajes? Si nosotros pensamos que este modo de ofrecer retroalimentación es un buen camino porque estamos formando o queremos formar estudiantes autónomos, queremos formar docentes que cada vez sean más profesionales, capaces de tomar buenas decisiones y seguir, como siempre, aprendiendo. En educación no tenemos techo, el cielo, uno podría decir que es casi el horizonte hacia donde deberíamos trabajar cotidianamente, de manera conjunta, maestros, docentes, alumnos, padres y la sociedad en su conjunto. ¿A qué se refiere esto? Seguir haciendo las fortalezas, las buenas ideas, las propuestas novedosas, las valoraciones genuinas. Empezar a hacer qué cosa a partir de las oportunidades, ¿no es cierto? Incluir las recomendaciones que el docente te brinda. Y dejar de hacer más que todo ahí los errores, las prácticas que estamos cometiendo, digamos, seguido, de manera continua. Entonces hay que dejar de hacer porque es desfavorable en este caso. Entonces, de esa manera, una de las estrategias sería eso, de seguir haciendo, fortalecer más las buenas ideas, las buenas propuestas, las fortalezas que tiene el estudiante y empezar con las nuevas propuestas que me está dando recomendaciones y dejar de hacer en lo que se refiere a los errores frecuentes. La otra estrategia es la estrategia del detective. Esta es una estrategia muy interesante para hacer una retroalimentación. Primero, el primer beneficio que radica es que retas al estudiante. Digamos, te han dado una evidencia de aprendizaje y tú le puedes decir, ¿no? He encontrado 2 errores o 3 errores. Sencillamente dices eso. Y el segundo paso sería en que el estudiante tiene que ubicar esos 3 errores, 2 errores que dice que el profesor ha encontrado, en identificar. Entonces, a eso se llama trabajo de detective. Entonces, ahí el estudiante va a tomar en cuenta, pues, igual estaría, le he puesto de esta manera, de repente esta palabra es lo que no está correcto, o incluso, por ejemplo, en cuanto a ortografía, puedes decir 3, 4 palabras están mal en ortografía, y el estudiante empieza a trabajar, ¿cuál podría estar mal? ¿Cuál podría ser, no es cierto? Y el tercer paso radica en que
los estudiantes revisan esa propuesta, identifican y contrastan si realmente era o no era, ¿cómo se llama? Cuando ellos se supone, mire, seguramente me ha observado esta parte y lo va a mejorar, pues, oye, seguramente es esta parte, entonces tú ya le dices, ya lo contrastas, pues, si ha sido eso o no ha sido eso. Es una estrategia de retroalimentación. Otra estrategia de retroalimentación es la de estrellas y escaleras. Estas estrategias son propuestas del Ministerio de Educación, sí, ya. Estas estrategias que estamos mencionando. Por ejemplo, dentro de las estrellitas pones los puntos fuertes que tiene el trabajo, y en la escalerita ya también las sugerencias que vas a hacer, ¿no? Primer paso, segundo paso, qué cosa es lo que tiene que mejorar en su desempeño, las recomendaciones que tú das. La otra es mi error favor, ¿ya? Este ya también permite que el docente, permite al docente detectar errores frecuentes por medio de respuestas rápidas escritas por los estudiantes a partir de una consigna. Por ejemplo, ahí está diciendo consigna específica. De consigna nos habla Ravela, ¿verdad? El propósito va a ser analizar la forma en cómo razonan los estudiantes. En este caso, por lo general, sí te pueden darte, también hay que estar preparado el maestro, en este caso sí te pueden darte que tu estrategia ha estado mal, también hay que estar preparado porque van a escribir los estudiantes lo que han aprendido. O sea, rápidamente tú haces una pregunta dando los pasos así, y qué tal dicen que tú eres quien está mal, ¿no? Oye, el profesor no habló bien, no dio buenas explicaciones, pueden decir eso. También puede servirte para ti, para que puedas identificar tus errores de ti y tus aciertos también. Entonces, para hacer esto también hay que estar preparados a recibir las observaciones y por qué podría estar pasando eso, ¿no? ¿Por qué es correcto y por qué no es correcto? El otro paso, no es paso, sino la otra estrategia es esta, de primero a quinto. Tú has enseñado la clase y le dices pues que ya, a ver, en este caso también hay que tener bastante. El docente tiene que estar preparado para que te digan también que no entendieron. ¿Ah? Entonces puedes decirle, levanten la mano los que entendieron la clase. A ver, los que entendieron la clase pueden levantar 5 dedos. O tú dices 3 dedos, entonces pueden levantar, ¿no? Sí lo entendí. A ver, no entendí la clase un dedo, entonces van a levantar. Ahí también te ayuda a ver si has tenido éxito o no has tenido éxito. De repente está ahí fallando nosotros. Entonces, a partir de ahí ya puedes identificar, ¿y qué parte no han entendido? ¿No es cierto? ¿Qué parte no están entendiendo? Esta estrategia que había utilizado no me está sirviendo mucho como para hacerle entender o comprender al estudiante sobre lo que se ha trabajado en la clase. Otro es la tarjeta de salida. Es una estrategia también. Tú puedes entregarle una tarjetita a los estudiantes y poner 3 ideas en la cual que has entendido. Te pueden entendí, profesor, esto, entendí esto. Ahora, 2 ideas que no te quedaron claro. Te pueden escribir, no me quedó claro esto. Y otro, a ver, ¿cuál es la pregunta una pregunta importante que todavía tengo? Entonces, te pueden hacerte la pregunta. Y entonces, a partir de ahí ya dices, pues, ya te da luces para que puedas realizar la retroalimentación. Son estrategias, maestros. A ver, esto es un ejercicio. ¿Qué les parece esta retroalimentación? Dice, en el tercero de primaria, una docente pide a sus estudiantes realizar una producción escrita relatando lo que hicieron en sus vacaciones. Margarita ha terminado su trabajo, la profesora lo revisa y luego dice, felicitaciones Margarita, tu trabajo está muy bien hecho.
eres muy buena para escribir. ¿Qué les parece, maestros? Escribimos, a ver, por el chat, escribimos. ¿Qué les parece esa retroalimentación? Es una retroalimentación que está dándole. ¿Está correcto? ¿Está más o menos? Le da una valoración, no una orientación, ¿no? La valoración y orientación. ¿Cuál sería, maestros? Maestros, yo nomás creo que estoy como fantasma acá. Nadie escribe. Ya, maestro. Supongo que estamos cansados por lo que es viernes. En este caso está dando solamente lo que es la valoración. Está dando por qué está excelente el trabajo, porque es bien hecho, muy bien, le dice. Pero bien, ¿verdad? A ver, es una valoración, sí, es una valoración. Porque no le dice, por ejemplo, tu trabajo sería excelente por tal motivo, no le está dando indicaciones, ¿verdad? Valoración nada más. Esto también nos puede llevar a pensar que de repente otra persona ha escrito otra cosa y le puede decir, oye, te falta todavía también. Entonces, en este caso es verdad, Wilber le motiva al estudiante, ¿no es cierto? Muy bien, lo motiva al estudiante, confianza al estudiante, que está muy bien en este caso, ¿verdad? No está mal este tipo de retroalimentación, está muy bien. Solamente no hay que exagerar mucho, sino en este caso tendríamos que apuntar más al trabajo, no decirle felicitaciones Margarita, sino hoy al trabajo, está excelente este trabajo, ¿no es cierto? Más al trabajo, no tanto al estudiante, ¿ya? A ver, otro. La otra está acá, mira, ¿ya? Un profesor está trabajando, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna y le ha pedido a sus estudiantes que creen una historia con inicio, desarrollo y cierre a partir de una imagen. Ya le ha dado una imagen, ¿no es cierto? Y le ha dicho, escribes que tenga estas características. Tiene que tener inicio, desarrollo y cierre. Luego de revisar la tarea, entrega la siguiente corrección. ¿Qué es eso, maestro? A ver, valoración, orientación. ¿Mm? Valoración, orientación, maestros. Maestros, lea estos 5. Es Miss, valorar. Sí, no se entiende lo que... Orientación. No se ve. Ya. Ya. ¿Qué cosa no se entiende, maestro? Dígame. La anotación que le hace el maestro. O sea, tendríamos que leer para saber. Ah, no, No. Tú tienes que concentrarte en el 5 que le puso. Esto es lo que ha escrito el estudiante. Ok, sí, tiene razón. ¿Entiendes? Sí, está bien. Ha escrito, Ajá, sí. entonces le puso un 5 y hasta allá. Entonces, en este caso, como dice la maestra, a ver, no leí bien, los motivos es valoración, ¿sí? Valoración. Un 5 le puso. Ahí no está diciendo qué cosa es lo que está bien, porque lo puso 5. No está mal por 5, solamente en Disculpe, este caso maestra, sí es que tendríamos pensé que el profesor había escrito eso. Sí, está muy bien. Lo que analiza ahora sí. En el caso, lo que haría aplicar a valoración y orientación. Detallar esa orientación. La fortaleza, digamos, esto valía sin detallarlo porque tiene 5 puntos. ¿Sí? Exactamente. A ver, otro ejercicio tenemos acá. Ya dice,
Durante una clase de comunicación, los estudiantes han leído individualmente un texto acerca del Imperio Inca. La profesora pregunta, ahí está la profesora pregunta a Jorge. Jorge, ¿me podrías decir cuál es la idea central del texto? El estudiante le dice, la vida cotidiana de los incas. Y la profesora dice, esa era una parte, pero no la idea central. Lee nuevamente el texto, pero poniendo mucha atención. A ver, en este caso, vayamos a la primera parte de... Ajá, está orientando. Ahora sí, sí está orientándole. Ahora sí vayamos a los tipos de retroalimentación. A ver, vaya, tipo de retroalimentación descriptiva, elemental, la incorrecta y la otra era la de reacción. ¿Cuál de esos cuatro es? ¿Cuál de esos cuatro es? Mira, elemental, incorrecta, descriptiva o la de descubrimiento o reflexión. ¿Cuál de ellos es? Al ojo tenemos que conocer esa parte. A ver. Elemental. Elemental, relacionemos más a sí, no, ¿sí? Elemental es más, la respuesta va a ser sí, no. Profesora, el texto trata, ¿no es cierto?, sobre la vida cotidiana de los incas. Si le preguntara el estudiante y la profesora respondiera, sí, es verdad, o sí, tienes razón, o decirle, no, eso es una parte, ahí estaría la elemental. Pero acá la maestra está diciendo, esa era una parte, pero no la idea central. Lee nuevamente el texto, pero poniendo mucha atención. ¿Cuál es ahí? No es elemental, entonces estaría entre descriptiva y de descubrimiento. En esas dos. ¿Cuál podría ser? Descriptiva o elemental, no, descriptiva o por descubrimiento. Por descubrimiento. Ya, descubrimiento, me dice Silvia. No, maestro, es descriptiva. ¿Por qué le está diciendo de esta manera? Esa era una parte, no le está diciendo. ¿Por qué tú crees que es eso? Por descubrimiento sería de esta forma. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar que el texto trata de la idea de la vida cotidiana de los incas? ¿Por qué crees que es la idea central? Y el estudiante va a responder, ¿qué te hace pensar eso? Pero acá la descriptiva es de esta forma como está haciendo la maestra. Le está diciéndole pasos para encontrar la idea central del texto. Le está diciéndole, esa era una parte, pero no la idea central. Lee nuevamente el texto, les paso, Sam. Lee nuevamente el texto, pero poniendo mucha atención. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Cuando le va a dar así pasos, sigue esto, encuentra en esto, es retroalimentación descriptiva. La reflexiva o por descubrimiento va a decir así. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Estás seguro que es así? Sí, o sea, le va a sacarle más, le va a hacerle más preguntas. Preguntas y repreguntas. ¿Ya, maestros? Esa parte no lo confundamos. A ver, la siguiente. A ver, en esta siguiente. Muy bien. Dice, un profesor en el área de comunicación ha trabajado un texto con sus estudiantes y luego les pide que contesten algunas preguntas sobre él. La profesora corrige las tareas de sus estudiantes y entrega la siguiente corrección a uno de ellos. Entonces, la maestra ha escrito este cuadro que está ahí abajito. ¿Ya? Esto ha escrito la maestra. Y está arriba lo que tenía que hacer. Y el azulito que está abajo es lo que ha escrito la maestra. ¿Ya? Entonces, ¿qué les parece eso?
A ver, vayamos a los tipos de retroalimentación. Descriptiva o por descubrimiento. Elemental no es, porque ahí no está nada ni sí ni no, ya. Descriptiva o por descubrimiento. Me ha dibujado un cuadro de doble entrada, ¿cómo debe hacer? Descriptiva. Claro, porque le está dándole pasos. ¿Qué tal el estudiante no lo hace en un cuadro de doble entrada? ¿Qué tal lo hace de otra manera? Ahí dice, describe física y psicológicamente ateo, dice, ¿no es cierto? Ese chico, mira, le ha puesto, ¿cómo se llama el estudiante? Ese chico es vago y flojo. Y la maestra le puso abajo características físicas, que lo describa, características psicológicas, y así, de esa forma, la maestra ha querido, pero el estudiante lo puso nada más, ese chico vago y flojo, así lo puso. Entonces, ¿cuándo es descriptiva? Cuando nosotros direccionamos al estudiante a hacer como nosotros pensamos, eso es descriptivo, ¿ya? Cuando le dices paso a paso qué cosa debe hacer, cómo debe hacer. ¿Ya? Una final, ¿ya? Para irnos. Por ejemplo, esta es una retroalimentación que hacemos actualmente. La primera parte dice, muy bien. Le ponemos esos emoticones, ¿no? Y les gusta a los estudiantes que le pongas esas caritas así. Solamente dice, muy bien. Acá hay valoración u orientación. Valoración. Valoración, orientación. A ver, maestros. Valoración, Valoración. orientación. Valoración. 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 Claro, acá no hay ningún tipo de, ¿cómo se llama? No hay ningún tipo de tipos de retroalimentación, ni descriptiva, ni por descubrimiento, ni elemental, nada. Solamente lo ha puesto así, valoración, así, para levantarle el ánimo y a algunos bajarle el ánimo. Muy bien, otro, felicitaciones. Yo no sé por qué lo está felicitando, ¿no es cierto? Y dice, revisa de nuevo, pero yo no sé qué cosa va a revisar el estudiante. Ahí estaríamos aplicando una de las estrategias donde dice el detective en esa hojita, estrategia de detective, pero ahí tendríamos que apuntar. Si fuera del detective, tendríamos que apuntar ahí, decir, si soy de comunicación, decir qué cosa es lo que quiero que revise, la gramática, de repente, ahí sí, de repente ya apuntaríamos. Pero acá dice, revisa de nuevo, no sé qué cosa va a revisar el estudiante. Para el estudiante está ok ese trabajo. Y el otro dice, muy bien también, ¿no es cierto? Y es valoración, faltaría la parte de orientación. Entonces nosotros estamos manejando más la parte valorativa, no la parte de orientación o ambos, ¿no es cierto? ¿Ya, maestros? Muy bien.